Eso le dice al pobre, digo, encima que te pegan una charla, yo tengo un día, Pues yo creo que tengo dudas de que es posible que sea una máscara. Así que bien. O sea que bien. O sea que el valor medio de la línea está a nivel de cosas. Que entonces a nivel de medio parece que va bien. La cámara. Para la posteridad. Sí, que ahora es un coñaza. Me parece que va mal, ¿no? ¿Empiezo? Cuando quieras, Pablo. Y lo que he dicho Pues, Jonathan, una cosa. Dime, por favor, si me paso de tiempo, ¿vale? Avísame que no tengo reloj Tienes y tengo tendencia a pasarme de tiempo. módulo preguntas hasta -4 Muy aproximadamente. bien. Bueno, pues os voy a hablar un poquito de supersimetría, pero no voy a hacer, esta charla no va a ser un review de supersimetría ni de búsquedas de supersimetría en el LHC. Lo que voy a hacer es contar una historieta de un análisis muy concreto en el que trabajé y que, bueno, fue un análisis un poquito interesante por motivos sociológicos y por motivos, bueno, quizá políticos también, no lo sé. Ya iréis viendo un poquito a qué me refiero. Sí que voy a hacer un poquito de introducción, claro. En el LHC sabéis que, bueno, una de las cosas que se está buscando ahora mismo son modelos de nueva física. Estamos intentando descubrir allí algún indicio de nueva física, porque sabemos que el modelo estándar de las partículas, a pesar de que es bastante exitoso y sobre todo extremadamente predictivo, pues tiene varios problemas que no están resueltos. Tres de los más típicos que siempre se ponen en una charla como esta pues son el problema de la jerarquía, que es la estabilización de la masa del Higgs, el hecho de que en este tipo de diagramas del Higgs el Higgs puede hacer loops a partículas y eso al final lo que introduce son términos adicionales en esa masa que provocan inestabilidades, etc. Tenemos también el problema del dark matter, que os voy a contar aquí, es algo que se sabe muy bien y que bueno, es una serie de efectos gravitacionales que en principio pues podrían o uno podría esperar que estuviesen hechos de algo, ¿no? Y hace falta ese algo, un candidato, una partícula que lo explique. Luego, también uno de los problemas del modelo estándar es que no es posible realizar una gran unificación de las tres fuerzas en el modelo estándar. Es otro de los problemas. Aquí tenéis, por ejemplo, los running couplings. Es imposible encontrar a altas escalas de energía un lugar común en el que los tres couplings coinciden. Entonces, una de las propuestas, quizá una de las más populares, la más popular, es la supersimetría. La supersimetría consiste en imponer una nueva simetría entre fermiones y bosones, de tal manera que a las partículas del Standard Model se les asigna otras partículas que difieren en el spin en un medio. Esto, matemáticamente, lo que se hace es que las partículas del Standard Model pasan a formar parte de un superfield en el que tienen otra componente, que es su parte supersimétrica. Este tipo de teoría permite solucionar estos problemas. Permite solucionar este tipo de problemas, por ejemplo, estabiliza la masa del Higgs. Espera que pierdo el láser, no funciona bien. Estabiliza la masa del Higgs porque al aparecer estos nuevas partículas, en concreto la partícula que más influencia tiene en la masa del Higgs es el top, aquí va a aparecer un stop que va a ser un bosón en lugar de un fermión, va a entrar en esa cadena de loops con un signo opuesto y entonces va a ayudar a que eso se regularice y que no provoque esa estabilidad. También provoca un candidato para la dark matter. Porque muchas de estas partículas, asumiendo ciertas condiciones, algunas de estas, en concreto, combinaciones de lo que son los bosones supersimétricos, los intercambiadores de fuerza supersimétricos, dan una serie de partículas que son muy buenos candidatos, son estables, tienen masa y que parecen candidatos muy sensatos para ser dark matter. Luego también
la supersimetría permite en algunos de sus modelos, la supersimetría tiene muchos parámetros, en algunos de esos modelos es posible también la gran unificación. Bueno, esto es un poquito de spoiler, porque, en relación a lo que voy a hablar después, porque por el momento en el LHC no se ha visto ninguna evidencia de supersimetría. No solo eso, sino que sí que se han hecho medidas de precisión, como por ejemplo la medida del BS μ, este tipo de decay, que sobre todo este tipo de análisis se ha hecho en LHCb y en CMS también. Este tipo de decay está muy suprimido en el Standard Model, porque solo puede ir a través de un diagrama de caja, que es un poquito complicado y tiene una cross-section muy pequeña. Entonces, es un lugar en el que, si existiesen nuevas partículas que estuviesen por ahí dando vueltas en los loops, se vería un incremento de la cross-section de este proceso. Sin embargo, no se ha visto nada por el estilo, lo cual impone bueno, ciertos constraints a lo que es la nueva física en sí misma. Después está el descubrimiento del bosón de Higgs. El bosón de Higgs se descubrió en 2012, ya sabemos la masa que tiene, entonces desde el momento en el que sabemos cuál es la masa que tiene, sabemos un poquito de qué orden son estas correcciones que tiene que tener debido a todos estos loops y a todas estas cosas. Y la realidad es que, si bien es verdad que la masa del bosón de Higgs que se ha encontrado permite todavía la existencia de supersimetría, es verdad que introduce cierta tensión. La simetría hubiese preferido un Higgs un poquito más, menos masivo. ¿Vale? De todas maneras, todavía la masa que se ha visto todavía no mata ni mucho menos la supersimetría. Lo que os voy a contar, pues evidentemente tiene que ver con un análisis que se hizo en el detector CMS. Supongo que habéis visto muchas veces esta foto. Aquí tengo otra foto que me gusta mucho. Sí, bueno, simplemente comentar como recordatorio, CMS tiene una estructura clásica, en el sentido de que tiene una parte central que detecta partículas con carga, las trazas, luego tiene unos calorímetros alrededor, el electromagnético y el hadrónico, un imán, y todo lo que veis aquí en rojo por fuera pues es el sistema de muones, que implica diferentes tecnologías, etc. Ya sabéis que aquí pues contribuimos mucho a los muones en general, el sistema de alineamiento, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es típicamente, qué es lo que estamos buscando? ¿Cómo es una colisión de tipo supersimetría? Bueno, pues lo que tenemos es, o lo que estamos buscando es una producción que colisionen los protones y surja una producción de dos, por ejemplo, squarks, en general dos partículas supersimétricas. Asumimos que estas partículas son muy masivas, porque en general si no fuesen muy masivas seguramente las habríamos visto ya antes. Entonces, en general se tiende a asumir que estas partículas son bastante masivas. Si son masivas, producen rápidamente muchos decays, tienen un montón de otras partículas a las que pueden decaer y en general se producen pues cascadas bastante largas que involucran tanto partículas como partículas supersimétricas. Si la R parity se conserva, la R parity básicamente es una propiedad que tienen toda una familia de modelos supersimétricos, que básicamente dice que una partícula supersimétrica no puede decaer a dos partículas del Standard Model. Siempre tiene que conservar de alguna manera la supersimetría, ¿no? Tiene que ir a una partícula del Standard Model, pero la otra tiene que ser supersimétrica. Si eso es así, entonces la partícula menos masiva supersimétrica va a ser estable, porque no tiene nada a lo que decaer. Entonces eso lo que va a dar lugar es a una partícula que es invisible y estable y que por tanto va a dejar el detector sin que nosotros la veamos, ¿vale? Total, que juntando todas estas cosas, un suceso típico de supersimetría lo que va a tener es pues muchos jets. Los jets es la asignatura que dejan los quarks, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en toda esta cadena de decays vas a ir produciendo quarks en cada paso, o lo más normal es que produzcas estos quarks. Y luego vas a tener lo que llamamos missing ET o missing momentum también, que no es más que la asignatura que dejan todas estas partículas de las que hablaba, que son estables y que no vamos a ver en el detector. Lo que te dejan es un imbalance en el detector, ves un desbalance, ¿no? Ves partículas yendo hacia un lado y hacia el otro lado ves un vacío. Entonces, sumando el momento de todas las partículas que van hacia un lado, puedes estimar cuánto es este missing ET. Entonces, como aquí estamos produciendo un montón de estas partículas,
o se supone que en un proceso de estos se generan dos de estas partículas, esperas que haya mucha Missinity, ¿vale? Muy bien. Entonces, el análisis del que voy a hablar yo es concretamente una búsqueda de supersimetría en una cadena en la que al final generas bueno, dos leptones de carga opuesta y del mismo sabor. Aquí, cuando hablo de leptones, aunque son leptones, voy a hablar en realidad de electrones y muones. Esto es porque los taus tienen una asignatura un poquito diferente. Aunque es un leptón, la reconstrucción de un tau en CMS es muy diferente. El tau puede decaer, puede darte quarks, entonces es otro, experimentalmente, aunque sea el mismo tipo de partícula, es algo muy diferente, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando de electrones y muones. Y el tipo de cosas que vamos a buscar, pues es, por ejemplo, un neutralino. Acordaros que el neutralino son combinaciones lineales de las compañeras supersimétricas de los propagadores de las fuerzas, ¿vale? Pues que este neutralino nos va a dar otro neutralino, que este va a ser el que es estable, va a ser el más bajo del espectro, y luego va a producir un Z, y el Z va a decaer en dos leptones, del mismo sabor y de signo opuesto. También lo podemos tener en este tipo de decay a través de un S-lepton, ¿no? El neutralino, o sea, aquí lo que se va a producir, viniendo de otra partícula supersimétrica, es un leptón y este neutralino, que a su vez va a producir otro leptón y un S-lepton, y al final te va a dar aquí otra partícula, la partícula estable, digamos, y vas a tener otra vez los dos leptones. ¿Qué tipo de signatura va a dar esto? Pues en la masa invariante de los dos leptones, que es una cantidad pues muy interesante porque los leptones se miden con mucha precisión, te va a dar dos tipos de cosas. Si tú haces la masa invariante de estos dos tipos de aquí, como viene de un Z, pues te va a dar una resonancia en la masa del Z. Cuando este Z de aquí está off-cell, esto va a ser básicamente un 3-body decay, formado entre la partícula estable invisible y los dos leptones. También en este caso de aquí, de la derecha, donde tienes los S-leptons, esto en realidad es una suerte de 3-body decay. Entonces, en ese caso, lo que vas a tener es un edge cinemático, ¿no? Que es esta forma de aquí, que tiene así forma de triangulito. Por eso se llama edge, por eso el título de la charla es el edge de la supersimetría y tal, porque este análisis en general se le llama el edge, ¿vale? Entonces, ¿por qué es interesante? Porque la mayor parte de las búsquedas de supersimetría, como os decía, se hace a través de la Missinity, de la MET. Porque como tiene estas partículas estables y tal que no podemos ver, pues entonces miramos a sucesos que tengan mucha Missinity. Típicamente eso significa que tú tienes un espectro de Missinity del Standard Model, este que veis aquí, y en las colas pues te aparece, o te puede aparecer una señal de Missinity. Como os podéis imaginar, aquí la batalla campal está en entender tu Missinity, entender la resolución, esto de verdad es un exceso o es que yo no entiendo muy bien cómo va mi Standard Model, etc. Sin embargo, en esta búsqueda que os digo yo, lo que vamos a buscar es en la masa invariante, ¿vale? Entonces lo que vamos a buscar es pues un boquete, un bump, en la masa invariante, ¿no? Que tenemos ahí. Muy bien, pues concretamente, ¿qué es lo que vamos a buscar? ¿Cuál es el tipo de topología que estamos buscando? Pues es esta que tenéis aquí. Vamos a partir de la producción de dos gluinos, las partículas supersimétricas del gluón. ¿Por qué? Porque tienen una cross-section bastante alta en la mayor parte de los modelos. Y vamos a generar dos quarks por aquí. Joder, así. Y después vamos a generar pues el neutralino 2 del que os estaba hablando, que va a hacer lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Entonces, partimos de la gluon-gluon production. Ahí tenéis el gluón, el gluino, perdón, que va a el neutralino 2 y los dos quarks. Tenéis el neutralino que decae en la partícula estable y el Z, ¿no? En la otra rama tenemos también el otro neutralino que decae en la partícula Z y la partícula estable. Uno de los zetas va a dos leptones, porque necesitamos dos leptones porque estamos buscando en esa topología. Y el otro z, pues en principio puede ir tanto a leptones como a quarks también, ¿vale? Eso queda abierto. Total, que al final lo que tenemos son
Pues 2 leptones, tenemos entre 4 y 6 jets, 4 como mínimo, que son estos de aquí y estos de aquí, pero luego cuando el Z decae también a jets, pues tienes más jets, claro. Y luego tienes la Missinity, que es lo que te van a dejar pues las dos partículas estables. Entonces, nosotros preparamos, dentro de lo que son nuestros datasets de colisiones, ponemos unas zonas de señal, que llamamos de señal, donde metemos algunos cortes en Missinity, pedimos que haya 2 leptones, que tenga tantos jets, que tengan Missinity, nos ponemos en un lugar del espacio de fases donde esperamos encontrar este tipo de cosas, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, podéis ver, por dar un poquito ahora de qué tipo de otros procesos tenemos en esas zonas, ¿no? Lo que veis aquí es un plot de la Missinity, ¿vale? Veis los datos, que son puntitos, y luego veis el Monte Carlo. Ahí simplemente está puesto el Monte Carlo, ¿vale? O sea, la simulación del estándar model. Entonces, lo que tenéis a la izquierda son sucesos que tienen 2 leptones del mismo sabor, o sea, electrones o muones, y aquí a la derecha lo que tenéis son sucesos que tienen o electrón-muón o muón-electrón. Bueno, lo que se puede ver muy rápidamente, no me enrollo más, es que el background es fundamentalmente TT-bar. Pensad que nuestra búsqueda tiene valores de Missinity altos, por todo lo que estábamos hablando, o sea que en realidad esta parte de aquí la cortamos, toda esta parte de la izquierda. Entonces, al final, el background es fundamentalmente producción de pares de tops. Esto es lo que nos esperamos tener. Tenemos también un poquito de Drell-Yan, no sé si veis que hay aquí colas, que son un poquito difíciles porque esas colas provienen de medidas malas que se producen al medir los jets que tiene el amarillo, que es la producción de Z normal, ¿no? Ahora voy a hablar un poquito más de esto para que quede más claro. Entonces veis que hay por ahí alguna cola, que son en general complicadas, pero la idea es que tenemos TT-bar. Si nos vamos al opposite flavor, que es EMU, en el canal EMU no tenemos la contribución del Z, porque el Z siempre decae o a EE o a MU-MU. Entonces en el EMU nos desaparece la contribución del Drell-Yan y solo tenemos básicamente la contribución del top. Y esto es muy interesante, porque si veis la forma que tiene aquí el top y la forma que tiene aquí, es muy parecida, o si no la misma. Vamos, en teoría debería ser la misma. Ya os podéis imaginar que vamos a utilizar esta zona de aquí, de la derecha, donde no esperamos señal porque es EMU, MUE, y nosotros estamos buscando una señal con 2 electrones o 2 muones, lo vamos a utilizar para predecir la cantidad de TT-bar que tenemos ahí en la izquierda, ¿vale? Voy a profundizar un poquito en esto y luego ya empiezo con la historieta. Bueno, pues lo que decía, los dos fondos principales son lo que llamamos Flavor Symmetric, que es el TT-bar fundamentalmente, y que produce tanto EE y MUMU como EMU, ¿vale? Porque el W, que es el que te va a dar al final ese leptón, ¿no? Aquí cada leptón es de su padre y de su madre, con lo cual tantos EMUs como EEs y MUMUs. Luego el otro es el Drell-Yan, que os decía, que es un proceso de este estilo, donde produces un Z, pero luego tienes también por ahí unos cuantos jets, y esos jets son los que a veces se miden mal y te dan lugar a colas en el espectro de Missinity, ¿vale? ¿Cómo predecimos la cantidad de TT-bar, o sea, de Flavor Symmetric Background que tenemos en nuestra zona de señal? Pues utilizamos lo que estaba diciendo, la Lepton Universality. Los procesos de tipo top-anti-top te van a producir tanto EE-MUMU como EMU. Con lo cual, cogemos el EMU, lo que llamo aquí el Opposite Flavor Events, cogemos eso en nuestra zona, esta es una zona de control, y de aquí lo traducimos a la predicción en nuestra zona de Same Flavor. Idealmente, esto debería ser un mapping 1 a 1. En la práctica eso no es así porque experimentalmente no tenemos las mismas eficiencias para electrones que para muones. Eso hace que intervenga aquí un factor al que llamamos RSFOF, que te modifica ligeramente pues este mapping, ¿no? Entonces este RSFOF es algo que tenemos que calcular. Calculamos las eficiencias de leptones, calculamos todas las eficiencias utilizando zonas de control, etcétera, etcétera, y al final pues conseguimos este número y aplicamos este mapping. ¿Qué hacemos con
con el Z plus Jets, que es la otra contribución, aunque pequeñita, es una contribución un poco puñetera, si me permitís. Pues aquí lo que hacemos es básicamente, con dos métodos en los que no me voy a profundizar demasiado, lo que hacemos es calcular cuál es la contribución que nosotros nos esperamos en el pico del Z, justo en el pico o sea, en la masa 90, y ese valor lo extrapolamos a las otras zonas de la masa invariante de los leptones, ¿no? Calculamos unos transfer factors con sus sistemáticos, etcétera, y calculamos ahí esa contribución, ¿vale? Luego también hacemos un fit. Y en este fit utilizamos la background prediction que os acabo de contar. Entonces, esto que veis aquí es simulación. De nuevo, lo que tenéis en la izquierda serían sucesos de same flavor, electrones o muones, por eso veis aquí el pico del Z. Esto de aquí es el opposite flavor, con lo cual no se ve el pico del Z. Y lo que hacemos es un fit conjunto a los dos. Aquí está la contribución que sería del TT bar, aquí estaría la contribución de lo que es el pico del Z. Y aquí hemos metido pues una señal, ¿no? Este es el tipo de cosa que esperábamos ver, ¿no? Vale, muy bien. Y ahora empiezo con la historieta, que es más interesante. Pues esto empieza en la misma semana que se presentó el bosón de Higgs, en julio de 2012. A mí me tocó ir a Australia, porque allí estaba teniendo lugar ICHEP, y entonces el resultado se presentó en el CERN, pero luego se hizo también un seguimiento y una presentación en ICHEP. Entonces a mí me tocó ir a ICHEP, y nada, yo estaba ahí encantado viendo el show y todo eso, con mucha risa y tal. Y bueno, pues aquí tenéis, este es por ejemplo el plot del Higgs a gamma gamma, el famoso BAM, ¿no? Ahora esto es mucho más significativo, esto es lo que se presentó allí públicamente, ¿no? Que era con esta luminosidad, es decir, era una combinación de datos de 7T y de 8T con 5 algo de inverse femtobarn, ¿no? Esa era la cantidad de datos que se tenía hasta ese momento. Y mientras tanto, a nosotros, en un análisis de supersimetría, este que os he contado que estábamos haciendo, nos dieron permiso a hacer el unblinding. El unblinding, típicamente en CMS seguimos políticas de unblinding en el sentido de que tú no puedes mirar a los datos hasta que tú no fijas pues, todas las cosas de tu zona de señal, tus métodos, etc. Lo fijas, típicamente a veces te dan un poquito de datos para que juegues con ello, y solo cuando está todo fijado y entendido te permiten acceder a los demás, ¿no? Entonces, a nosotros nos dieron permiso, mientras yo estaba allí, de hacer el unblinding de los cinco primeros inverse femtobarn, ¿no? En este análisis. Y entonces nos encontramos esto. Esto es lo que veíamos. Esta es la masa invariante, ¿vale? De los dos leptones. Aquí podéis reconocer el pico del Z. Aquí podéis reconocer un poquito pues la forma esa del TT bar, y aquí nos apareció esto que veis aquí. Que claro, nosotros estábamos buscando esto que veis ahí, y nos aparece esto que veis aquí. Este pico que veis aquí